Nunca has oído una historia tan escandalosa. ¿Tan absolutamente imposible que estás seguro de que quien la cuenta te está tomando el pelo? Pues prepárate. Porque esta es cierta. Palabra por palabra. Yo soy el hombre que borró 85 infracciones de la comunidad de propietarios en una sola tarde. No en semanas. Ni en meses. En un día. Todas desaparecieron. Sin batallas judiciales interminables. Sin gritos. Sin excavadoras de mi lado. Solo dos viejas ruedas de hierro. Un poco de paciencia y la fuerza sencilla e innegable de la gravedad. Antes de que me imagines como un outlaw resentido. Déjame aclarar las cosas. Me llamo Javier Morales. Nací en estas montañas. Me crié aquí y he pasado toda mi vida cuidando un valle y un embalse que han pertenecido a mi familia durante 5 generaciones. No hablamos de mansiones ni yates. Esto es el pie de los Pirineos aragoneses. En Huesca, crestas escarpadas. Bosques profundos y un agua tan cristalina que ves los peces huir cuando tu sombra cae sobre ella. Mi bisabuelo, don Ricardo Morales, llegó aquí a principios de los años 20. Era ingeniero civil. Un hombre terco y práctico que veía valor donde otros solo veían piedras. Entonces la tierra era barata. Demasiado rocosa para cultivos. Demasiado empinada para ganado. La gente decía que comprarla era tirar el dinero. Pero Ricardo vio lo que nadie más vio, el agua. 3 arroyos que bajaban retorciéndose desde las crestas altas y se juntaban en una estrecha garganta dentro de la finca. Para la mayoría era solo un cruce ruidoso y embarrado. Para él. Era futuro. Se puso manos a la obra. No con empresas ni grúas gigantes. Solo con hombres del pueblo. Piedras de la sierra y un plano dibujado con su propia mano firme. Tardó años. Pero cuando colocó el último bloque, había levantado una presa sólida. Hermosa y, sobre todo, sobredimensionada para durar siglos. Cuando cerró las compuertas, el valle empezó a llenarse. Las orillas fangosas desaparecieron bajo el agua quieta y nació el embalse de Morales, casi 300 hectáreas de azul plateado abrazadas por las montañas. Ricardo no lo construyó solo por la vista. La presa estaba diseñada para control de avenidas y, algún día, para producir electricidad. Pero más que nada, la hizo con una visión callada y profunda. Válvulas y aliviaderos que permitían controlar el nivel del agua con precisión. Mantenerlo estable o dejarlo subir cuando hiciera falta. Durante casi 100 años. Ese control ha permanecido en manos de mi familia. Nosotros mantenemos la presa. Guardamos los documentos. Pagamos los impuestos. Dejamos que el embalse fuera lo que debía ser, un lugar de paz. Refugio para peces y aves. Y a veces para vecinos que lo respetaban. Y la parte legal. Más sólida que la piedra. El lecho del lago. La presa. El agua misma. Todo pertenece al fideicomiso Morales. Ahora el mío. Y con eso viene una verdad sencilla e inquebrantable: yo controlo el agua. Durante la mayor parte de mi vida eso no significó gran cosa. La gente de por aquí se ocupaba de sus asuntos. El pueblo seguía pequeño. Las montañas seguían calladas. Los días de verano eran solo el viento entre los pinos y el chapoteo del agua contra la orilla. Pero los lugares tranquilos no permanecen secretos para siempre. Hace unos años, un promotor compró una gran parcela al lado de la mía. La que mi abuelo había vendido en los 70 para pagar impuestos de sucesión. Tenían planes grandes. Dividirla en una urbanización cerrada de alto standing. Le pusieron un nombre elegante para el folleto: Residencial Vista al Embalse.
Al principio no me importó. La gente tiene derecho a vivir donde quiera. Pensé que se quedarían en su lado de la linde y nos saludaríamos educadamente en el supermercado del pueblo. Y quizá habría sido así si no hubiera aparecido Marta Beltrán. Marta no era solo una vecina. Era la primera y autoproclamada reina de la comunidad de propietarios. Cincuentona. Cada pelo en su sitio. Siempre vestida como si saliera de un catálogo de resorts. Conducía un Mercedes blanco perlado que brillaba incluso en los días más polvorientos. Su sonrisa era tensa y pulida. Nunca llegaba a los ojos. Cuando Marta miraba el embalse de Morales, no veía la obra de mi bisabuelo ni un siglo de cuidados. Veía un reclamo publicitario. Un punto de venta para su visión brillante de la residencial vista al embalse. Empezó pequeño. Una nota en el boletín de la comunidad: recordamos a todos los residentes que disfruten con responsabilidad del hermoso lago comunitario. Lago comunitario. Luego llegaron los correos: la Junta ha observado que su embarcadero particular necesita una actualización estética. Consulte los estatutos adjuntos para las paletas de colores aprobadas. Mi respuesta fue educada pero firme: la autoridad de la comunidad termina en mi linde. Mi embarcadero es asunto mío. Creo que fue la primera vez en años que alguien le dijo no a Marta. Y a juzgar por lo que vino después, no lo encajó bien. Si alguna vez has tenido problemas con una comunidad de propietarios, sabes que no siempre llaman a la puerta principal. A veces se cuelan por la letra pequeña y a veces ni se molestan en llamar. No tardó mucho Marta Beltrán en dar su primer golpe. Apenas 2 semanas después de que le dijera educadamente que los estatutos terminaban en mi linde. Noté algo raro en mi paseo matutino. Estacas de plástico naranja brillante. Como conos de tráfico. Marcaban una línea perfecta cuesta abajo hacia el embalse. Parecían inocentes. Pero yo conocía cada curva de mi tierra y esas estacas no estaban donde debían estar el año anterior. Había pagado un levantamiento topográfico profesional completo. Habíamos encontrado todas las antiguas marcas de hierro de la época de mi bisabuelo. Las habíamos contrastado con el plano del catastro. Incluso había colocado banderitas naranjas diminutas en cada una. Esas seguían allí. Estas nuevas estaban varios metros dentro de mi terreno, yendo directas hacia una de mis calas favoritas. Esa cala no es cualquier trozo de orilla. Es un rincón tranquilo donde el sol de la mañana calienta la arena temprano en verano. Donde mi viejo perro pastor se mete hasta la barriga persiguiendo pececillos. Donde las garzas acechan en los bajíos y las luciérnagas brillan en las noches húmedas de junio. Así que cuando seguí las estacas y encontré un cartel plastificado clavado en un abeto, sentí que se me tensaba la mandíbula. Futuro centro recreativo comunitario de residencial vista al embalse. Debajo, un mapa brillante mostraba canchas de voleibol, mesas de picnic, un muelle de pesca y un embarcadero para kayaks. Todo en colores alegres. Caras sonrientes. Y cada centímetro plantado firmemente en mi propiedad. No me quedé de brazos cruzados. Ese mismo día, mi abogado redactó una carta. Serena. Profesional. Con copia del levantamiento certificado adjunta. Destacando la linde clara y legal. El mensaje era corto y directo: la tierra era privada y cualquier obra se consideraría allanamiento. La respuesta de Marta llegó 2 días después. No era enfadada. No. La ira habría sido honesta. Esto era peor, era desdeñosa. Parece haber una discrepancia entre nuestro último levantamiento y el suyo. La comunidad procederá según los límites más actuales y precisos que obran en nuestro poder. Era la primera vez que oía hablar de nuevos límites. A la mañana siguiente fui al registro de la propiedad del ayuntamiento. La funcionaria,
Una mujer que conocía desde el instituto. Puso cara de incomodidad cuando pedí el plano más reciente de la residencial vista al embalse. Me lo deslizó por el mostrador como si no quisiera ni tocarlo. A primera vista parecía legítimo, firmas. ¿Sellos? Fechas. Pero entonces lo vi. Un sutil cambio en la linde. 20 o 30 metros aquí y allá. A lo largo de todo el embalse. Lo justo para robarme unas 40 hectáreas de orilla. Incluida la cala. El nombre del topógrafo era Alberto Durán. No lo conocía. Pero no tardé en averiguar por qué. Un amigo en la oficina técnica del ayuntamiento me contó que Durán había perdido la licencia 2 años antes por falsificar documentos en un caso de urbanismo. Ni siquiera podía presentar planos legalmente. Esa era mi prueba irrefutable. Reuní un dossier, escrituras originales desde la compra de mi bisabuelo. El registro de la venta de los 70. Mi levantamiento certificado con coordenadas GPS precisas al centímetro. Copia del expediente disciplinario de Durán. Lo enviamos por correo certificado con acuse de recibo a Marta y a toda la junta. Pensé que con eso se acabaría. ¿Cómo discutes con la historia? ¿Las matemáticas y la ley? Resulta que no hace falta discutir si simplemente ignoras las 3 cosas. La siguiente junta estaba abierta a los residentes. Así que fui. Sillas plegables llenaban la sala. Olía a café de una cafetera plateada y al perfume demasiado fuerte de alguien. Marta presidía la mesa. Con un montón ordenado de papeles delante. Mi dossier estaba encima. Lo cogió con 2 dedos como si temiera mancharse. ¿Esto? ¿Anunció? Es una campaña de acoso por parte de un vecino resentido. Murmullos. Alguien rió al fondo. Luego levantó otro documento. El plano falso. Y lo mostró en alto. Esto es nuestra comunidad. Este es nuestro lago. No nos dejaremos intimidar. Los aplausos no fueron atronadores. Pero bastaron. Sus vocales asintieron como si vieran a la reina dar un discurso. ¿Sin debate? Sin dudas. Se votó y la moción de seguir adelante con el centro recreativo salió por unanimidad. Las excavadoras llegaron el lunes siguiente. Desde mi porche las vi cruzar la linde. Sus orugas mordiendo la escarcha. Motores rugiendo. Cadenas tintineando. Un bosquecillo de robles más viejos que la propia Marta cayó en minutos. Amontonado como postes de valla desechados. Llamé a la Guardia Civil. El agente que llegó era joven. 20 y pocos años. Escuchó a las 2 partes. Miró los 2 planos. Sus ojos iban de uno a otro y vi la duda en su cara. Al final suspiró y dijo, «Señor». «¿Señora?» «Esto es un asunto civil. Tendrán que llevarlo a los tribunales». Marta sonrió entonces. Una sonrisa lenta y sabedora. Tribunales significaban meses. Quizá años. Tiempo de sobra para terminar lo que había empezado. Pensaba que eso me acabaría. Se equivocaba. Aquí está la cosa con las peleas por la tierra, nunca son solo por el suelo bajo tus botas. Son por quien tiene la ventaja. Y Marta Beltrán creía tenerla toda. Durante un par de semanas me mantuve callado. Dejé que pensara que me había asustado. Que creyera que el retraso judicial me tenía calculando pérdidas y pensando en llegar a un acuerdo. La verdad es que estaba investigando. Volví a repasar cada papel que guardaba. El viejo escritorio de persiana de mi abuelo es un cofre del tesoro de historia, escrituras con tinta casi borrada. Planos sobre lienzo quebradizo. Montones de recibos de impuestos escritos a mano. Los comparé uno a uno buscando cambios a lo largo de las décadas.
Luego saqué mi GPS de precisión y pasé 2 días enteros recorriendo el perímetro. No fue un paseo. Me abrí paso entre matorrales de boy tan densos que podrías perder un perro. Subí crestas resbaladizas por la escarcha y bajé hasta la orilla donde el viento frío del agua cortaba como cuchillo. Cada vez que encontraba una de las viejas marcas de hierro colocadas por mi bisabuelo, quitaba el musgo. Anotaba las coordenadas y sentía la satisfacción callada de saber que seguían exactamente donde siempre habían estado. Cuando por fin tracé los datos en la casa, quedó cristalino, mi linde no se había movido ni un centímetro en 100 años. El nuevo plano de Marta era pura ficción envuelta en papel legal. Y entonces llegó la información que no esperaba. Era jueves por la noche. Hacía tanto frío que se veía el aliento cuando salía por leña. Entonces vi unos faros subiendo por mi camino. El coche se detuvo justo antes de la casa. Motor en marcha. Bajó Tomás Rivera. Un tipo que conocía de vista del almacén de materiales y de alguna junta del pueblo. Tomás rondaba los 50. Callado. Cara marcada y ojos que no se perdían detalle. Miró por encima del hombro antes de acercarse. Javier, dijo en voz baja. Probablemente no debería estar aquí. Pero tienes que ver esto. Sacó del abrigo un sobre grueso. Gastado en las esquinas. Dentro. Correos impresos. Actas de juntas y, al fondo, un memorándum de una empresa que no conocía, Desarrollos Risco Alto. El memorándum explicaba en frío lenguaje corporativo el plan: construir 85 bungalows rústicos de lujo a lo largo de la nueva orilla adquirida. Comercializarlos como alquileres vacacionales premium gestionados por su división hotelera. Terminar toda la obra en 6 meses. Antes de que cualquier disputa legal pudiera resolverse. Nota de evaluación de riesgos: baja probabilidad de intervención. La jurisdicción local favorece el desarrollo. Leí 2 veces. Apretando la mandíbula con cada línea. Los documentos incluían hasta planos preliminares de los bungalows con acuarelas de familias asando malvaviscos en terrazas que en realidad estaban dentro del lecho de mi embalse. Miré a Tomás. ¿Por qué me traes esto? Se removió incómodo. Mi mujer y yo compramos aquí buscando paz. No firmamos para vivir al lado de un resort. Y dudó, porque está mal. Lo que te están haciendo está mal. Nos quedamos un momento en el frío. El viento entre los pinos llenando el silencio. ¿Saben que la tierra es mía? Pregunté. Oh. Claro que lo saben. Respondió Tomás. Marta le dijo a la junta que no ibas a pelear. Que eras solo un ermitaño en la colina y que aunque lo intentaras, para cuando llegara a juicio los bungalows ya estarían construidos y ningún juez ordenaría derribarlos. Dijo que lo peor que pasaría es que te pagarían por las molestias. Ese detalle, que había reducido el legado de un siglo de mi familia a una cifra de indemnización, encendió un fuego lento y constante en mis entrañas. El ritmo de la obra se disparó. En menos de una semana entró maquinaria pesada como un ejército invasor. Las excavadoras quitaron la franja de protección riparia, arrancando sauces y alisos que habían sujetado la orilla durante décadas. Las máquinas abrieron zanjas para servicios, fosas sépticas, líneas eléctricas, conexiones de agua. Todo sin un solo permiso visible. El ruido era constante: martillazos, gemido de sierras, golpe sordo de pilotes. Algunas mañanas la niebla colgaba baja sobre el agua y veías las siluetas de los obreros moviéndose como fantasmas. Los ciervos que bebían en la orilla desaparecieron. Los águilas pescadoras dejaron de cazar en la cala. Hasta las ranas se callaron. Los bungalows subían como si alguien pulsara un interruptor. Paredes prefabricadas llegaban en camiones.
Se colocaban sobre losas de hormigón vertidas apenas días antes. Los operarios trabajaban a toda prisa, apuntalando estructuras, clavando revestimientos, colocando tejados. No les importaba el tiempo de fraguado, el clima ni los escorrentíos. Solo la velocidad. Y Marta estaba allí casi todos los días, recorriendo la obra en un carrito de golf, carpeta en mano, señalando como un general en el campo de batalla. A veces llegaba hasta el borde más cercano a mi casa. Aparcaba y se quedaba sentada. Se apoyaba en el volante con esa sonrisita satisfecha como diciendo: mira, voy ganando. Una vez nuestras miradas se cruzaron al otro lado del agua, levantó la taza de café en un brindis burlón y se marchó. Esa sonrisa me decía que ella creía que la partida había terminado. Que para cuando un juez viera mi caso, los bungalows estarían llenos de veraneantes y nadie se atrevería a derribarlos. Pero lo que Marta no sabía, lo que Desarrollo Risco Alto no sabía, era que yo tenía una ventaja que ellos no podían tocar. Una que mi bisabuelo había construido en los mismos huesos de este lugar casi un siglo atrás. No iban a ser los abogados quienes los detuvieran. Iba a ser el agua. Cuando te tienen contra las cuerdas, a veces lo más listo es darte la vuelta y ver que ha estado detrás de ti todo el tiempo. Para mí fue un viejo libro de contabilidad cubierto de polvo en el despacho de mi bisabuelo. Esa habitación apenas había cambiado desde que don Ricardo se sentaba en el escritorio de roble. Mapas clavados en las paredes con chinchetas de latón. Reglas de cálculo en una bandeja de madera. Un leve olor a cedro y papel viejo que se te pega a la ropa. Bajé las persianas. Encendí la lámpara verde de banquero y puse el viejo diario de ingeniería bajo la luz. El cuero crujió al abrirlo. Las páginas sonaban como hojas secas, números, diagramas, columnas de letra clara y firme, caudales, geometría de compuertas. Un corte transversal de la presa dibujado a lápiz con tanta seguridad que casi sentías el peso de la piedra. Y entonces, a media página, bajo el título Envolvente operativa, leí la línea que lo detuvo todo dentro de mí: cota natural de aguas altas 1045 pies. Cota recreativa objetivo 1138 pies. Estructura diseñada para 1145 pies en eventos estacionales o generacionales. 7 pies. 7 pies tercos y silenciosos de margen que mi familia había reservado durante un siglo. Desenrollé mis mapas topográficos, con pliegues como ríos y esquinas gastadas por el tiempo. Y tracé las curvas de nivel. Mi casa estaba segura. Subida en la ladera por encima de 1850 como un barco sobre una ola. Pero los bungalows más bajos de Marta y Risco Alto estaban a 1839. Los más altos apenas por debajo de 1845. No estaban solo cerca del embalse. Estaban dentro del embalse. Dentro de la huella que Ricardo había documentado como cota natural de aguas altas. Coloqué el diario sobre el mapa y respiré despacio. La solución no era dinamita. No era un grito en un aparcamiento. Era cumplir con la custodia exactamente como el ingeniero que levantó esto había previsto. El agua quiere estar donde debe estar. Yo solo tenía que dejarla. Pero querer no basta. Necesitaba la ley tan firme a mi lado como la gravedad. Llamé a Santiago Vega. Santiago es abogado desde antes de que yo naciera. Siempre contesta al teléfono con las mismas 2 palabras: dime. Se lo conté paso a paso. Las escrituras que concedían derechos de aguas al fideicomiso Morales. El lenguaje que autorizaba el control de niveles por seguridad y mantenimiento. El plano de servidumbre de inundación registrado en el catastro. El que el plano falso de Marta fingía que no existía. El diario. Los dibujos.
Las cotas que hacían que los bungalows desaparecieran bajo sombreado azul cuando superponía todo. Hubo una larga pausa. Ruido de papeles en su despacho. Luego un silbido suave. Javier. Me estás diciendo que cada uno de esos bungalows está dentro de una servidumbre de inundación documentada y que tienes autoridad operativa hasta 1145. Eso dice el papel. Y la presa puede aguantarlo. Está sobredimensionada. De verdad. Otra pausa. Oía el ventilador del techo de su despacho girando. De acuerdo. Dijo. Entonces no pedimos permiso. Damos aviso. Redactamos la carta juntos. Cada frase era un muro de carga. Como propietario y operador de la presa de Morales y titular de derechos de aguas históricos registrados en el tomo, el Fideicomiso Morales realizará una inspección estructural y mantenimiento programado que requiere la restauración temporal del embalse de Morales a su cota natural de aguas altas documentada de 1145 pies sobre el nivel del mar. Todas las personas y bienes deben retirarse de la servidumbre de inundación registrada en un plazo de 48 horas desde la recepción de este aviso. El fideicomiso declina toda responsabilidad por daños a bienes dejados dentro de la servidumbre una vez expirado el plazo. Correo certificado con acuse. Lo enviamos a Marta Beltrán. A toda la Junta. A Desarrollos Risco Alto. Al contratista principal y, por si acaso, a la oficina técnica del ayuntamiento. Adjuntamos las hojas del plano de servidumbre. Resaltamos las cotas en amarillo tan brillante que se veía la advertencia desde el otro lado de la habitación. Luego esperamos. No voy a mentir, puedes tener razón sobre el papel y aún así sentir un temblor en los huesos mientras esperas. A la mañana siguiente mis cámaras de vigilancia captaron furgonetas llegando a los bungalows. Los operarios metían colchones, televisores, cajas de vajilla. Por la tarde colgaban columpios de porche. Colocaban muebles de exterior como en las fotos del catálogo que perseguían desde el primer día. A la segunda mañana. 41 horas después de que Marta firmara el acuse. El equipo de marketing de Risco Alto grabó un vídeo con dron. Vi el adelanto esa noche, música suave de piano. Amanecer sobre el agua y un texto prometiendo tranquilidad junto al embalse. Apertura inminente. Apertura inminente. Habían leído la carta. Simplemente no creían que se les aplicara. Pasé esos 2 días preparándome. No para una pelea, sino para un procedimiento. Las notas de Ricardo detallaban una secuencia metódica para subir el nivel, incrementos pequeños. Ajustes simétricos. Comprobaciones medidas de presión y filtraciones. La maquinaria antigua merece respeto. Igual que el agua. Recorrí la presa. Pasé las manos por las caras de piedra donde el sol de invierno deja su calor. Revisé filtraciones y mirillas. Engrasé los engranajes sin fin. Escuché cualquier ruido que no perteneciera. Las grandes ruedas de fundición en la galería parecían animales dormidos. Pacientes. Pesadas. Esperando que se les pidiera. También preparé documentación porque la verdad sin pruebas es solo un cuento. Trípode en el promontorio. Baterías nuevas en la cámara de time-lapse. Dron cargado. Tarjetas SD de sobra. Imprimí una lista y la sujeté a una tabla como si volviera a estar en una obra. Porque en cierto modo lo estaba. El trabajo era hacer visible la realidad. Esa tarde Tomás Rivera llamó otra vez. Gorra en mano. Le serví café y nos quedamos en la ventana grande viendo cómo se encendían las luces de sodio al otro lado de la cala. Los operarios se movían como sombras entre los bungalows. Están trabajando toda la noche. Dijo. Marta les ha dicho a todos que el drama del papeleo está resuelto. Promete inauguración antes del puente de mayo. ¿Drama del papeleo?
La frase me supo amarga. ¿Estás seguro de que estás preparado para lo que viene después? Preguntó Tomás. Habrá gritos. Cámaras. Demandas hasta el techo. No estoy buscando pelea. Dije. Y sentí la verdad de esas palabras. Estoy realizando un mantenimiento según el calendario que escribió mi bisabuelo. El hecho de que alguien construyera dentro de la bañera no es culpa mía. Tomás asintió. Mandíbula tensa. Por si sirve. Muchos de nosotros allí no estamos de acuerdo con lo que hace. Solo que no se atreven a decirlo en voz alta. El miedo es una cosa callada. Dije. Igual que el agua hasta que deja de serlo. Cuando se marchó, bajé a la caseta de válvulas con una linterna solo para oír cómo se asentaba el lugar. La galería estaba fresca y húmeda, resonando con el zumbido bajo del mundo moviéndose a través de la piedra. Toqué la rueda más cercana, fría como una piedra de río. E imaginé las manos de Ricardo haciendo lo mismo. ¿Mañana? Dije en voz alta. A nadie y a él. Lo hacemos según el libro. Llegó la mañana gris y paciente. Preparé café. Comí huevos que apenas saboreé y bajé con la camioneta por el camino de grava. Ya había hecho mis 2 llamadas, una a la Guardia Civil. Descripción tranquila. Mantenimiento no urgente. Aviso entregado a todas las partes colindantes, otra a Santiago. Corta y clara, es la hora. Aparqué junto a la presa. Abrí la puerta de acero y entré en la galería. El aire me envolvió, piedra húmeda. Grasa vieja. Un olor metálico que se te queda en el fondo de la garganta. El panel de manómetros brillaba bajo la luz de trabajo. Las agujas en sus rangos conocidos. Dejé la carpeta en el banco. Me estiré y puse las 2 manos en la primera rueda. Al principio resistió. Como resisten las cosas viejas. Luego el peso empezó a moverse. Lento. Deliberado. Engranajes encajando. Un gemido bajo que subía desde algún lugar profundo bajo el agua. La aguja del caudal de salida se movió apenas. Pasé a la segunda rueda y le di las mismas vueltas medidas, igualando la primera al cuarto de vuelta. Luego volví a comprobar las filtraciones. Secas donde debían estar secas. Húmedas donde la piedra siempre está húmeda. Sin sorpresas. Trabajé así 1 hora. Luego 2 vueltas y comprobaciones. Anotaciones en la carpeta. Un sorbo de café ya tibio. A media mañana el embalse había subido apenas 1 centímetro. No lo habrías notado a menos que buscaras las marcas en las rocas. Pero yo sabía que en hidrología el impulso es callado hasta que deja de serlo. A la hora de comer subí al promontorio. Con prismáticos vi a los operarios de risco alto colocando felpudos como si pudieran detener el agua. Las terrazas más bajas ya proyectaban sombras más cortas. La línea entre seco y mojado avanzaba hacia adentro. Como una respiración profunda del propio valle. Antes de bajar. Me tomé 1 minuto para quedarme allí. Las montañas se recortaban desnudas contra un cielo pálido. Un martín pescador trazó una línea irregular sobre la cala. Regañando al mundo. Pensé en Ricardo. En mi padre y en la cadena de manos que había convertido la custodia en algo práctico, medidas y válvulas. Paciencia y papel. Eso me serenó. De vuelta en la galería hice la segunda secuencia de ajustes. Mismo conteo. Misma simetría. La voz de la maquinaria se hizo más grave. Un barítono cómodo. Comprobé las filtraciones otra vez, sólidas. Anoté horas y posiciones. Firmé la hoja como quien firma su propio recibo.
A media tarde el agua había ganado lo suficiente para que hasta un ojo distraído lo notara. El césped nuevo delante de la primera fila de bungalows bebió hasta hartarse y luego desapareció. Los operarios se apartaron de sus tareas. Manos en las caderas. Esa postura universal de algo va mal y todavía no sé qué. Sacaron los móviles. Señalaron hacia la presa. Luego hacia la ladera donde está mi casa. Saqué fotos. No por rencor, sino porque la precisión importa cuando empiezan los gritos. Exactamente 48 horas y 10 minutos después de que Marta firmara el acuse. Hice el último ajuste del día. Pequeño. Conservador. Luego apagué las luces de trabajo y cerré la puerta. El embalse haría el resto durante la noche. Constante como un reloj. Mientras volvía a la camioneta. Subió una brisa por el valle trayendo el sonido más tenue, martillos callados. Voces alzadas. Un generador que tosía hasta pararse. Miré al otro lado del agua las líneas ordenadas de bungalows. Sus terrazas mirándome como filas de ojos. Durante meses me había sentido el observado. Ahora, por primera vez, sentí que la tierra me miraba a mí y asentía. No sonreí. No me regodeé. Solo sentí esa calma que te invade cuando algo vuelve por fin a la forma para la que fue dibujado. Mañana vendrían discusiones y al día siguiente más cámaras quizá. Pero esa noche el embalse subía hacia su propia escritura en una página de 1928. 7 pies. Papel y piedra habían acordado un siglo atrás. Yo solo había leído las instrucciones. ¿Alguna vez has visto un desastre llegar tan despacio que todo el mundo lo ve venir pero nadie puede pararlo? Ese fue ese día. Solo que para mí no fue un desastre. Fue una corrección. La naturaleza volviendo a las líneas que un ingeniero cuidadoso trazó hace un siglo. El amanecer llegó con una llovizna fina. De esas que más que caer flotan en el aire. La niebla se trenzaba sobre el embalse de Morales, suavizando bordes, convirtiendo los bungalows en formas borrosas como decorados esperando a que empezara la función. Las 48 horas habían expirado exactamente a las 9. Había hecho mis llamadas. Había seguido el libro. Ahora solo quedábamos yo, la maquinaria y el agua. Aparqué junto a la presa. La grava bajo mis botas estaba oscura por la lluvia y desprendía ese olor mineral limpio que solo sale después de una sequía. Dentro de la galería el mundo se redujo a piedra. Hierro y el brillo constante de las agujas de los manómetros. Me sequé las manos en un trapo. Revisé la carpeta y me puse a trabajar. Las primeras vueltas tuvieron algo ceremonial. Como despertar a un gran animal. Recordarle quién es. Los engranajes sin fin tomaron el peso con un gemido honesto. Una pequeña reducción del caudal. Luego un toque más de simetría entre las dos compuertas. Siempre comprobar filtraciones. Anotar la hora. El embalse respondió como un pecho que se llena de aire. A media mañana la llovizna se convirtió en niebla fina. Desde el promontorio observé la cala con prismáticos. El césped nuevo delante de la primera fila se oscureció hasta verde profundo. Luego brilló. Luego desapareció bajo una lámina poco profunda de agua. Un operario con chaqueta reflectante se agachó y pinchó con un nivel. Luego se levantó y negó con la cabeza. Salieron los móviles. La danza universal del ¿y ahora qué? Al mediodía se oía el ruido incluso desde mi ladera, martillazos. Gritos. El golpe hueco de alguien intentando acelerar un trabajo que no quiere apresurarse. Un generador tosía al arrancar. Un compresor traqueteaba. Una sierra chillaba. La banda sonora viva de un lugar sitiado por su propio calendario. Por encima de todo,
La lluvia iba y venía en agujas finas. Tan ligera que apenas la sentías hasta que el ala de tu gorra goteaba. Hice el segundo ajuste a primera hora de la tarde. Luego subí a lo alto de la presa. Abajo, el agua de cola se deslizaba en una lámina constante. Controlada. Obediente. El embalse estaba más calmado que un latido. Pero los números en la escala de niveles decían la verdad, 1 centímetro aquí. Otro allá. Impulso callado. A las 2 el agua ya cubría las primeras losas de hormigón. Lo justo para lamer la base de postes todavía crudos del aserradero. Una paleta de adoquines de jardín apilada junto a un camino flotó uno a uno como barquitos de piedra y luego se hundió de morro con suaves plop. 2 operarios esperaban con el agua hasta los muslos para arrastrarlos de vuelta. Al principio se rieron. La gente siempre se ríe al principio. Como si pudiera bromear para que el mundo vuelva a su sitio. A las 3 las risas cesaron. La niebla se aclaró. La llovizna dio paso a una luz gris plana que lo mostraba todo. El agua avanzaba por los porches como un animal paciente. Los cables de extensión naranja brillante se metían en los bajíos y se iban apagando uno a uno. Alguien con chaqueta de risco alto corría de puerta en puerta, tirando de ellos y lanzándolos sobre las barandillas. Otro desenrollaba cinta de precaución entre postes como si una tira de plástico pudiera negociar con un embalse. A las 3:30 un Mercedes blanco perlado entró en la escena y aparcó torcido en terreno alto. Marta bajó envuelta en un chubasquero que parecía caro hasta para odiar el barro. No corrió. Avanzó como una tormenta. Llegó hasta el borde del agua. Manos en las caderas. Mirando fijamente como quien mira a un perro que no obedece. Un capataz intentó hablarle. Ella cortó el aire con la palma. Lo apartó y se volvió despacio hacia mi ladera. La observé con los prismáticos. Estábamos demasiado lejos para cruzar palabras. Lo cual probablemente fue mejor. Incluso a esa distancia pude leerle los labios, no puedes hacer esto. Bajé los prismáticos y dejé que la lluvia me golpeara las mejillas. Ya lo hice. Seguí trabajando. No estaba provocando una inundación. Estaba cumpliendo un diseño. Otra secuencia de vueltas. Otra comprobación de filtraciones. Una anotación en la carpeta. 2:57. Nivel más 0,6 pies desde las 9. Los números son como cuentas de rosario. Contarlos calma las partes impacientes de un hombre. A las 4 la primera luz de porche parpadeó y se apagó. Luego otra. Una regleta chisporroteó en una terraza y saltó como una ramita seca. Los operarios se apresuraron a mover pilas de madera y cajas de accesorios a unidades más altas. Las paletas que antes no se movían ahora se deslizaban como barcazas. Un par de kayaks. Accesorios de exposición para fotos de marketing. Rompieron sus correas y flotaron hacia la cala como si un tramoyista los hubiera empujado en el momento justo. A las 4:30 apareció el todoterreno de la Guardia Civil por mi camino. El mismo agente de antes. Joven. Decente. Cansado. Se quedó conmigo bajo el alero y miró el embalse bajo la lluvia. Señor Morales. Dijo en voz baja. Dicen que está usted inundando una obra. Le pasé la carpeta que había preparado, páginas de escrituras con el lenguaje de derechos de agua resaltado. El plano de servidumbre de inundación. La nota operativa de Ricardo copiada en limpio. Mis cartas certificadas con firmas y sellos de hora. Ojeó. Leyó. Se tomó su tiempo. ¿Y la presa puede aguantar esto? Está construida para ello. Y les dio aviso. Hace 48 horas y 10 minutos. Asintió con un suspiro largo. Entonces esto es cosa de abogados.
Yo dejaré constancia de la llamada. ¿Es justo? Dije. Me miró de reojo. Por si sirve. Esa cala era donde pescaba con mi padre. No quedaba bien con casas dentro. Hay cosas que solo se saben por sentirlas. Respondí. Se tocó el ala del gorro con 2 dedos y se marchó cuesta abajo. 10 minutos después Marta subió por mi camino como una tormenta con piernas. El agente la interceptó a medio camino y dijo lo que dicen los agentes cuando intentan que 2 mundos no choquen. Ella señaló con el dedo hacia mí. Hacia la presa. Hacia el embalse. El argumento de 3 puntos de quien quiere que el cielo elija bando. Su voz llegaba lo justo con el aire húmedo para captar palabras sueltas, ilegal. El agente levantó la palma. ¿Paciente? Inmóvil. Ella giró sobre los talones y se marchó con pasos cortos y grava crujiendo. Las 5 se convirtieron en ese gris temprano de la tarde donde el mundo olvida sus bordes. La niebla se colgó entre los árboles. El embalse. Mi embalse. Subía con una seguridad que no era mía ni de Marta ni de nadie con título. Porque pertenecía a la gravedad y a la piedra. Y a la línea que Ricardo trazó con un lápiz hace 90 y tantos años. Abajo en la cala. Los bungalows más bajos se convirtieron en islas. El agua se metía bajo las vigas del suelo zumbando con los últimos restos de electricidad atrapada. Las sillas de terraza chocaban y giraban como bailarines tímidos. Una barbacoa se volcó. Soltó un suspiro de gas y se deslizó. Más arriba. Los bungalows altos no eran mucho más altos. El agua subía por los revestimientos en líneas horizontales limpias. Verdad trazada por un nivel que ningún hombre sostiene. A las 6 volvió la lluvia. Más constante. El sonido sobre el agua es distinto que sobre la tierra. Cose la superficie. Esconde las ondas. Los operarios se habían reducido a un núcleo duro de capataces y tercos. Se gritaban unos a otros. Las radios crepitaban. Una retroexcavadora. Valiente y teatral. Intentó levantar un pequeño dique de grava en una brecha del terreno. El dique se quedó allí como un signo de puntuación en un idioma que el embalse no lee. El agua lo rodeó y siguió adelante. Fue entonces cuando llegó la furgoneta de la televisión local. Se oía antes de verla, cadenas tintineando. Ruedas escupiendo grava mojada. Una reportera y un cámara con chubasquero de la cadena saltaron. Pelo fijado desafiando al tiempo. El cámara bajó la cámara del soporte y se puso a trabajar. Encuadraron el plano con un porche medio sumergido en primer término y la presa al fondo. Yo todavía no formaba parte de su historia. El espectáculo era. Como siempre al principio. El espectáculo. A las 7 las voces cruzaban el agua como lo hacen en las noches húmedas. Captaba fragmentos, bomba. Cables. Generador. Seguros. La letanía de gente que ha comprendido que lo que intentan salvar ya está perdido. La voz de Marta se alzaba sobre las demás. No tanto como líder sino como metrónomo de insistencia. Seguía señalando tareas como si las tareas pudieran arreglar una marea. Hice el último ajuste de la tarde. Conservador. Respetuoso. Y lo anoté. Luego recorrí la cresta de la presa una vez más. Dejando que la lluvia me empapara el sombrero y el abrigo. Me quedé donde me gusta quedarme. Entre 2 mundos. Acero y agua. Y miré hacia abajo las caras de piedra. Estaban negras de humedad. Orgullosas como siempre. El muro de Ricardo. Mi guardia. Dormí en la casa con las ventanas entreabiertas. El sonido del embalse respirando a menos de 30 metros. Cada hora me despertaba. Miraba el reloj.
Imaginaba la escala de niveles y escuchaba el aplauso lento de la lluvia en las hojas. En algún momento después de medianoche aclaró. Justo antes del amanecer un búho real llamó desde la cresta lejana y un pez rompió la superficie con un chapoteo suave. La mañana olía a río, abeto y hierro. El segundo día amaneció azul y nítido. Como si el cielo se hubiera lavado durante la noche. La luz entraba en ángulo y devolvía los bordes al mundo, haciendo evidente la verdad. Cada bungalow llevaba un cinturón de barro alrededor de la cintura. Algunos cinturones altos. Otros casi a la altura de las ventanas. La reportera volvió con mejor luz. El dron esta vez era el mío. Los registros importan. Y los de risco alto también. Querían prueba de vandalismo por agua. Frase que guardé para más tarde porque nunca sabes qué lenguaje parecerá en la pantalla de un juzgado. A las 8:30 llegó el inspector municipal con carpeta y cara de ya estar componiendo el dolor de cabeza que tendría que redactar. Lo reconocí por la expresión de quien ya sabe lo que viene. Caminó con un ayudante joven por el margen embarrado, donde el agua se había retirado por el leve viento nocturno. El inspector se agachó y golpeó los cimientos con un martillo de goma. Luego garabateó. El ayudante hizo fotos. Yo observaba desde la ladera y no saludé. Algunas escenas no necesitan diálogo. Marta debió de hacer una docena de llamadas por hora. El móvil no se separaba de su mano. La vi sostenerlo a brazo extendido. Cámara apuntando al embalse como si éste fuera a retroceder al verse. Hacia las 10 tomó una decisión que habría sido graciosa si no fuera tan humana, ordenó a los operarios empezar a apilar sacos de arena alrededor de la fila más baja. Sobre losas de hormigón vertidas dentro de una servidumbre de inundación en un embalse construido para ignorar sacos de arena. Hombres y mujeres jadeaban pasando sacos en cadena. El muro subió hasta la rodilla. Luego hasta el muslo. Quedaba bien en cámara. No sirvió de nada. A las 11 volvió la Guardia Civil. Esta vez con un oficial superior y con Santiago Vega en el asiento del copiloto de su pick-up prestada. Nos reunimos en la presa. Se estrecharon manos. El oficial superior asintió a los papeles. A las firmas. Al reloj. Está usted dentro de su derecho, dijo. Siga el procedimiento y nosotros mantenemos el orden. Lo haré según el libro, respondí. Los ojos de Santiago brillaban con esa luz tranquila que tienen los abogados cuando los hechos se alinean como postes de valla después de un invierno duro. El mediodía trajo un nuevo tipo de ruido. Vecinos de la urbanización. Algunos con botas de montaña y gorras. Otros con vaqueros planchados y zapatillas nuevas. Se quedaron en la carretera comunitaria viendo cómo el agua cortaba sus postales convertidas en verdad. Algunos me reconocieron y levantaron la vista como quien mira al que ha activado la alarma de incendios. Rabia en algunas caras. Alivio en otras. Tomás Rivera captó mi mirada. Levantó un leve asentimiento y mantuvo las manos en los bolsillos de la chaqueta como quien sabe que hay cámaras cerca. A primera hora de la tarde el embalse había alcanzado un nivel que conocía íntimamente desde la infancia. Una intimidad que solo se consigue viviendo con algo el tiempo suficiente para sorprenderte y luego dejar de sorprenderte. Tocones que había visto expuestos en sequías ahora estaban enterrados. Una roca concreta donde mi padre me enseñó a lanzar era solo una sugerencia bajo la superficie. La escala de niveles marcaba el número que Ricardo había escrito con su letra clara y firme, 1145. Eso es lo que tienen los números, no son dramáticos. Son decisivos. A las 2:15 un porche del bungalow más bajo cedió con un sonido como de libro que se parte el lomo. El poste había sido cortado demasiado profundo. Colocado demasiado estrecho. La viga nunca estuvo pensada para soportar carga bajo el agua. La terraza se plegó sobre sí misma y se hundió suavemente.
casi con educación. En la cala, un hombre soltó una maldición. Otro se rió de esa risa que sale cuando ya no queda nada más que hacer. Una ristra de enchufes diferenciales saltó en una ráfaga como palomitas lejanas. La cámara giró para captar el muro de sacos de arena hundiéndose donde el agua había socavado el terreno por detrás. Alguien con casco levantó las dos manos al cielo en el gesto universal de ya he terminado de discutir con la realidad. Esa fue la hora que Marta eligió para caminar directamente hacia la presa. La encontré a medio camino cuesta abajo, donde la hierba todavía estaba seca. Sus zapatos eran inadecuados para el terreno. Pero eso no la frenó. Se detuvo a un brazo de distancia. Barbilla alta. Ojos brillantes con esa furia que fabrica su propio oxígeno. Ya ha dejado clara su postura. Dijo. Cada palabra cortada como un billete. Bájelo. Miré más allá de ella. Al embalse. Todavía no he terminado el ciclo de mantenimiento. Esto es un delito. Está documentado. Respondí tan calmado como pude. Libro y folio. Plano de servidumbre. Aviso de 48 horas. Inspección estructural según diseño y documentación del ingeniero original. Está usted arruinando millones de euros en propiedades. Solté el aire. Señora. Usted construyó millones de euros de propiedades dentro de una bañera. Le dije que saliera de la bañera. Usted eligió no hacerlo. Parpadeó. Entonces la ira se diluyó y se vio el miedo debajo. La demandarán. Dijo. La gente demanda a la lluvia. Respondí. Demandan al viento. Luego se acuerdan de que no pueden. Dio otro paso. La voz bajando a algo cercano a la súplica. Bájelo y podemos hablar. Hablaremos. Dije. En despachos con documentos. Pero el embalse terminará primero su ciclo. Por un segundo pensé que iba a bofetearme. En cambio se dio la vuelta. Hombros cuadrados. Y volvió hacia las cámaras. Algunas batallas no se libran con palabras. Y algunas ni siquiera se pueden librar. A las 4 los bungalows llevaban el embalse como un traje a medida. Las líneas de barro grababan su historia. El agua se había metido en las cavidades de las paredes y luego se retiró, dejando huellas húmedas en el aislamiento que nunca volvería a secarse. Todo el complejo parecía una postal empapada y alisada sobre una encimera. No me regodeé. De verdad que no. Pensé en los hombres de esa cuadrilla que habían trabajado jornadas largas por un sueldo decente. Pensé en los propietarios a los que habían vendido un sueño con los bordes lijados. Pensé en Ricardo afilando un lápiz. En mi padre revisando las filtraciones con la misma paciencia que yo había usado esa mañana. Pensé en las muchas formas en que una persona puede tener razón y aún así hacer daño. El sol se deslizaba hacia la cresta lejana. Hora dorada si eres de los que encuadran esas cosas. Las garzas volvieron. Patas como cañas. Picoteando por los nuevos márgenes mojados. Un martín pescador pasó en picado por la cala y regañó a quien necesitara regaño. La furgoneta de la tele recogió. El inspector se marchó con su carpeta de fotografías. La Guardia Civil saludó una vez y se alejó. Hice la última anotación del día en la carpeta y la colgué del viejo clavo donde mi padre colgaba su sombrero. El embalse había alcanzado y mantenido la cota para la que la estructura fue construida. La prueba, porque en el fondo eso era, estaba completa. La mantendría el tiempo suficiente para hacer lo que el plan requería: inspeccionar, observar, documentar. No un castigo. Un procedimiento. La noche llegó limpia y estrellada. Las montañas irradiaban el calor del día y respiraciones calladas.
En el agua brillaba una única luz de porche. Un farol solar que alguien había dejado en una barandilla. Subía y bajaba. La única estrella móvil sobre la sábana negra del embalse. Antes de acostarme bajé una última vez a la galería. Puse la palma sobre la rueda de hierro más cercana y sentí el leve calor en el metal por un día de fricción honesta. Buen trabajo. Dije a la máquina. Al muro. Al hombre que lo dibujó. Quizá a mí mismo. Arriba en la casa me serví un chorro de algo marrón y viejo en un vaso corto y me quedé en la ventana. Los bungalows yacían quietos. Sus reflejos cortados por pequeñas arrugas de viento. Pensé en la primera vez que estuve aquí. Niño al lado de mi padre. Aprendiendo qué líneas en la escala de niveles importan y cuáles son solo números. Pensé en cuántos actos pequeños y pacientes hacen falta para mantener un lugar estable. Pensé en lo rápido que alguien con una carpeta puede olvidarlo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Santiago. Contesté. Lo hiciste según el libro. Dijo. No era pregunta. Cada línea. Respondí. Entonces duerme. Mañana empezamos a recoger el papeleo que cae de hoy. Ya tengo las tarjetas del Timelapse etiquetadas. Dije. Río. Sabía que las tendrías. Dormí mejor que en semanas. La mañana volvió con un sol brillante y ordinario. De esos que no dramatizan nada. Solo te muestran lo que hay. Lo que había eran 85 bungalows llevando la consecuencia de una elección. Los operarios se habían ido excepto los de seguridad. Los sacos de arena se hundían como hombres cansados. La línea del agua era una cinta de verdad que ninguna mano podía borrar. Bajé a la presa y empecé la parte que la gente rara vez nota, la espera. No subes un embalse y lo cierras de golpe como una puerta. Lo mantienes. Miras. Escuchas. Anoté números de filtraciones. Fotografié juntas. Apunté pequeños desplazamientos que solo importan a quienes piensan que importan. Al mediodía un par de tortugas se tomaban el sol en un tronco medio caído donde ayer había un trozo de tierra pelada listo para una mesa de picnic. Lo tomé como una señal de una jurisdicción menor. Hacia el mediodía la reportera intentó un último directo. La pieza que emitieron esa noche era equilibrada. Como es la noticia cuando sabe que está metida en algo que le queda grande, palabras como controversia. Disputa. Versiones. La cámara. Sin embargo, contaba una historia más simple, terrazas en ángulo equivocado con el agua. Escaleras que terminaban en ondas. Una barbacoa medio sumergida como un barco con un problema educado. A última hora de la tarde del segundo día completo. La adrenalina se había consumido en la escena. Los miembros de la junta se refugiaron en correos. El director de proyecto de Risco Alto se giró la gorra y miró la presa con respeto de ingeniero. Por fin. Donde antes solo había plazos. Marta se quedó sola un buen rato en la carretera alta. Brazos cruzados. Contemplando el tablero de ajedrez después de que se haya declarado jaque mate pero las piezas todavía no se hayan guardado. Yo me mantuve en mi trabajo. Esto no era una vuelta de honor. Era custodia. De la que guarda su propio consejo y deja los discursos para otros. Hacia el atardecer Tomás Rivera remó en un kayak barato desde un embarcadero público hasta la cala. No se acercó mucho. Solo lo suficiente para que pudiéramos levantar la mano el uno al otro. Fue suficiente. Decía, algunos de nosotros lo vimos. Y algunos de nosotros lo recordaremos correctamente. Cuando el sol cayó. Recorrí la presa una última vez. Las piedras soltaban el calor del día. Golondrinas cosían el cielo. Una trucha saltó lo justo para que vieras el círculo y no el pez.
El mundo volvía a parecerse al mundo. ¿Y eso? Más que nada. Es el punto que me habría gustado explicar a cada cámara y cada carpeta que vino a llamar. Yo no había provocado algo. Había deshecho algo que nunca debió estar allí. Volví a la casa. Las botas dejando huellas limpias en la grava mojada. Mañana y pasado y la semana siguiente habría papeleo. Discusiones. Números y columnas. Pero en ese momento el único número que importaba era el de la escala que Ricardo escribió a lápiz en 1928, 1145. 7 pies de sentido común. 7 pies de ley que puedes medir con una vara. 7 pies que convirtieron 85 infracciones en una lección escrita con agua. Dejé la carpeta sobre la mesa. Apagué la luz del porche y dejé que el embalse siguiera su guardia. ¿Alguna vez has visto caer un reino? No con estruendo, sino con la lenta y constante tracción de la gravedad. Eso fue exactamente lo que pasó después de que el agua se retirara del embalse de Morales. Los bungalows. Aquellos trofeos brillantes y orgullosos del imperio de Marta Beltrán. Quedaron medio podridos. Deformados y oliendo a algo dragado del fondo de la tierra. El moho trepaba por sus paredes en enredaderas negras y peludas. Ventanas rotas. Puertas colgando de bisagras oxidadas. Y el olor esa mezcla agria de humedad. Barro de lago y de rota. Los inversores fueron los primeros en desaparecer. Los folletos brillantes de Desarrollos Risco Alto habían prometido lujo junto al agua. Ahora sostenían fotos aéreas de un páramo inundado. Sus abogados revisaron cada cláusula de cada póliza de seguro buscando salvación. No la encontraron. Las aseguradoras lo llamaron por su nombre, negligencia grave. Sin pago. Los miembros de la comunidad se volvieron unos contra otros como perros acorralados. Las reuniones de emergencia se convirtieron en gritos. Gente que había brindado con champán en las fiestas de Marta ahora exigía su dimisión. Ella luchó al principio. Pero la marea ya iba en su contra. En 3 semanas estaba fuera. Botada en una derrota humillante. Recuerdo el día que se marchó. Su Mercedes blanco perlado. Antes el carro de su pequeño reino. Bajó lentamente la cuesta hacia la carretera. Ninguna barrera de seguridad para despedirla esta vez. Ningún vocal adulador. Solo silencio y el crujido de la grava bajo sus neumáticos. La propia comunidad no duró mucho más. Entre las demandas de los compradores de bungalows, las multas de las autoridades ambientales y los honorarios legales que se acumulaban, quebraron. La cáscara corporativa se derrumbó, dejando solo facturas impagadas y vecinos amargados. Y yo me quedé con 85 bungalows muertos en mi tierra. Un desastre que no había pedido. Pero que no iba a ignorar. Empezamos la demolición a finales de otoño. Primero entraron los equipos de salvamento. Arrancando todo lo que se pudiera vender, metal. Tejados. Accesorios. Cableado. Luego empezó el trabajo de verdad. Excavadoras derribaron los esqueletos, cargando escombros en camiones. El aire se llenó del crujido de madera partiéndose, el gemido de la maquinaria y el chapoteo ocasional cuando algo caía al agua. Tardó meses. Algunos días me preguntaba si volveríamos a ver la orilla limpia. Pero poco a poco la vista cambió. Para la primavera había desaparecido la última losa de hormigón. La tierra estaba desnuda. Cruda y marcada. Pero lista. Contraté un equipo de restauración. Plantamos robles autóctonos. Sauces y arces rojos. Devolvimos a la orilla sus curvas naturales. Las hierbas silvestres echaron raíces y pronto volvieron las aves. No fue instantáneo. La naturaleza no tiene prisa.
Pero 2 años después apenas se notaba que algo había estado allí. Pensé que eso era el final hasta el día que vi una figura conocida caminando por el borde del embalse. Era Marta. Estaba más mayor. Más delgada. La armadura pulida que solía llevar, gafas de diseño, pañuelos caros, había desaparecido. Llevaba vaqueros, sudadera descolorida y botas de montaña. Se detuvo al verme. Durante un largo momento nos quedamos allí. El agua entre nosotros. He venido a decir que me equivoqué. Llamó por fin. Su voz era más suave de lo que recordaba. Creía que estaba construyendo algo grande. No me importaba a quién hacía daño. Ahora lo veo. No respondí enseguida. El viento cruzaba el embalse llevando el olor a pino fresco de los árboles jóvenes. Ella miró alrededor. El verdor. La quietud. Y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Ni rabia. Ni orgullo. Solo arrepentimiento. No pido perdón. Dijo. Solo quizá algo de paz. Asentí una vez. El embalse no guarda rencores. Dije. Pero sí recuerda. Me dedicó una sonrisa triste. Se dio la vuelta y se marchó. No la he vuelto a ver. Hoy el embalse de Morales está tranquilo otra vez. Las águilas pescadoras cazan en los bajíos. Los ciervos vienen a beber al amanecer. A veces un kayak pasa desde la nueva y más humilde comunidad del otro lado. Y el remero levanta la mano a modo de saludo. Conocen la historia. Saben quién es el dueño del lago y quién controla el agua. Nunca busqué ser héroe ni villano de nadie. Solo quería que me dejaran en paz en la tierra que mi familia había cuidado durante un siglo. Pero Marta y los suyos pensaron que mi herencia era una mercancía y mi paciencia una debilidad. Aprendieron por las malas que hay líneas que no se deben cruzar y que cuando la naturaleza se mueve lenta, constante e imparable, más vale estar del lado correcto. Y así fue como terminé con ello. 85 infracciones borradas en una ola callada e implacable.